Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Vamos a platicar en esta ocasión con Gerardo Carrasco. Él es director jurídico de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y vamos a conversar en esta ocasión sobre litigio estratégico y ejemplos concretos de causas que se han llevado ante los tribunales mexicanos para hacer avanzar temas de interés público. Bienvenidos. Bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Gerardo Carrasco, un joven y talentoso abogado, sobre temas de litigio estratégico. Gerardo Carrasco Chávez es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y maestría cursada en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Es profesor de la maestría en anticorrupción impartida en la Universidad Panamericana. Es cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, socio del despacho Soledad y Carrasco y director jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gerardo, pues bienvenido al programa Introspectiva. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Oye, suena... A ver, te lo digo así porque me lo han comentado muchos amigos. Suena un tanto pomposo, un tanto así, litigio estratégico, etcétera. ¿Pero qué es? ¿De qué hablamos cuando Suena hablamos? como si estuvieras presumiendo que litigas, ¿no? ¿Verdad? Así, no, pero no solo que litigas, sino que haces cosas como muy importantes y trascendentes. Cuéntanos, mira, ¿qué es el litigio estratégico? Hay muchas definiciones, hay muy poco escrito acerca de qué es litigio estratégico, hay muchas definiciones. Creo que incluso en la UNAM hay una especialidad de litigio estratégico, un diplomado. Y digo, yo tengo mi propia definición, ¿no? Como cada persona que se dedica al litigio estratégico. Digo, partimos de la base que todo litigio tiene una estrategia. Correcto, sí. Pero no todo litigio puede considerarse estratégico. Okay. Desde mi punto de vista, el litigio estratégico no es aquel litigio romántico que quiera cambiar al mundo o al país, beneficiar a la sociedad, a los grupos más desprotegidos o simplemente generar precedentes en materia de derechos humanos, que hay muchas personas que dicen que eso es litigio estratégico. Pero yo tengo una definición un poquito más cruda y pues es fuera de cualquier juicio de valor o temas entre lo bueno y lo malo. El litigio estratégico, desde mi punto de vista, es cuando las consecuencias o cuando uno tiene un objetivo principal que va más allá de las consecuencias directas e inmediatas que se pueden desprender de determinado procedimiento judicial. O sea, es un litigio que proyecta a su vez consecuencias fuera del ámbito estricto de la litis. Así es. Y es decir, puede, por ejemplo, que ahorita platicaremos quizá de un par de casos, pero sí, puede que yo lo que pretenda es pues cambiar todo un sistema de transparencia de sentencias del Poder Judicial. Que sobre ese caso vamos a platicar porque fuiste protagonista. Exacto, pero pues ya entramos ahorita a fondo, pero pues ahí empecé demandando a todos los jueces en un estado, en el estado de Zacatecas. ¿Cuáles son las consecuencias directas e inmediatas que se desprenden de ese litigio en específico? Pues que los jueces de Zacatecas publiquen sus sentencias. Pues yo no tenía un solo asunto en Zacatecas. Correcto. A mí realmente no me interesaba si se transparentaba la justicia en Zacatecas. Pero tenías un objetivo. El objetivo principal era cambiar el sistema de transparencia judicial en el país, cabildear una ley, ¿no? Una reforma a la Ley General de Transparencia y obtener precedentes judiciales, ¿no? Entonces, oye, en esta lógica puede haber litigio estratégico, déjame ponerlo así, de interés público, pero también de interés privado. Por supuesto. O sea, el objetivo puede ser que una empresa quiera hacer avanzar cierta causa o quiera hacer cierto planteamiento. Y ahí hay una línea muy delgada, Miguel, entre de la ética profesional, ¿no? A ver, quizá una empresa pierde una licitación, ¿no? Para una obra pública aquí en la esquina de Varsovia, y pues hay precedentes judiciales que te dicen que una vez formalizado el contrato no es objeto de suspensión. Pero quizá esa empresa
comulga con ciertos intereses de los vecinos de la zona y pues promueve que los vecinos detengan la obra en específico, ¿no? ya en ejecución, y pues ahí sí se puede obtener las suspensiones judiciales, ¿no? Entonces, o sea, es como una especie de empata el interés privado con el interés público. En algunas ocasiones, o puede ser simplemente para apoyar causas sociales, ¿no? Como lo hacemos mucho en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o puede ser estrictamente con intereses privados e intereses económicos, pero hay que cuidar muchísimo pues ser completamente honesto en lo que se dice en juicio, ¿no? Y en las pretensiones, y no utilizar a las personas para intereses privados, sino comulgar con ciertas causas con un objetivo común. Y es algo que quizá no muchos despachos privados en México tienen en cuenta, ¿no? Hay despachos que quizá no toman asuntos de litigio en licitaciones porque ya se formalizó el contrato. Entonces dicen, no me van a dar la suspensión, oye, pues yo no te puedo ayudar. Pero pues si haces litigio estratégico en favor de tu cliente, pues quizá puedes obtener resultados interesantes, ¿no? O sea que puede ser una oportunidad también para el trabajo de abogados. Lo que estoy entendiendo es que estás como lanzando un mensaje de que, oigan, hay que emplear este enfoque. Por supuesto. Y sobre todo un mensaje quizá a las empresas, ¿no? También. Oigan, existe esta herramienta jurídica que pues puede ser utilizada con responsabilidad, pero pues también para hacer un buen esquema de negocios, ¿no? Buenísimo. ¿No te da la impresión, a ver, tú que has protagonizado litigio estratégico y que llevas años pues picando piedra, pero duro, picando piedra, pero con martillo fuerte, ¿no? Con martillo mecánico, hidráulico, casi. ¿No te da la impresión que es una herramienta infrautilizada en el país? Sí, y lástima porque desde mi punto de vista, y hablando un poquito más acerca del papel del abogado y abogada en sociedad civil, es la herramienta más poderosa para generar cambios sociales. Desde el derecho. Desde el derecho. Sí, la herramienta más poderosa que tiene un operador jurídico para generar cambios sociales. ¿A qué se debe? ¿No ha permeado esta idea de hacer avanzar causas a través del litigio estratégico? ¿No hay capacidades en términos de recursos humanos? ¿Cuál dirías que es la causa? Yo creo que falta de creatividad en la profesión. Y también un poquito el cómo ha venido evolucionando las distintas herramientas, por ejemplo, la figura del interés legítimo, ¿no? Muy importantísimo. Como ya fue por fin reconocida en la nueva ley de amparo y los nuevos precedentes judiciales al respecto. El interés legítimo en contencioso administrativo. Sí. Y además, pues todo esto también tiene que ver con... Hay personas que dicen que el litigio estratégico solo se puede lograr a través del juicio de amparo, ¿no? Y desde mi punto de vista, cualquier herramienta que se encuentre en prácticamente cualquier ley procesal en el país, pues puede utilizarse para hacer litigio estratégico, ¿no? Oye, aquí, fíjate, qué bueno que lo comentaste porque te lo quería preguntar. En esta visión que creo que compartimos de que el litigio estratégico está infrautilizado en México, esa infrautilización me parece que tiene que ver con esto que señalas de que hay una pluralidad de herramientas, hay una pluralidad de instrumentos, pero de repente pensamos, no, pues hay que promover amparos, ¿no? Pero hay instituciones no jurisdiccionales de defensa de derechos. Te pongo algún ejemplo, CONAPRED, CONDUCEF, PRODECON, PROFEPA, CNDH, comisiones estatales, bueno, hasta litigios civiles de responsabilidad civil de daños. Y está también, pues, las leyes administrativas, ¿no? Tienes las denuncias en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tienes la figura de la denuncia de manejo irregular de recursos públicos que con la nueva ley de fiscalización ya la puede presentar cualquier persona. Y, por ejemplo, nosotros la promovimos después de un año en la entrada en vigor de la nueva ley de fiscalización y era la primera. Nos dijeron los auditores, pero es que es la primera que nos llega de este tipo, ¿no? No puede ser. Y en un país como México. Y en un país como México, donde tendría que ser una causa de todos los días. Todos los días. Bueno, varias, que te lleguen 100 cada día, así ¿no? Es. Pero también, por ejemplo, nosotros hemos utilizado el mecanismo de denuncia ante el IFETEL o ante la COFESE
por prácticas monopólicas absolutas, relativas, concentraciones prohibidas, que te permite hacer litigio estratégico, ¿no? Precisamente para tratar de combatir corrupción empresarial, cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que en determinada colusión en el sector o en el mercado de adquisición de medidores de luz, que una empresa históricamente ha sido la única beneficiada por, dicen, y hemos investigado tratos con la Comisión Federal de Electricidad, te estoy hablando del periodo neoliberal, ¿no? Así definido. Así es. Así ¿no? definido. Y para que no vaya a haber problema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, al tener colusión entre esta empresa particular y una empresa del Estado mexicano, y a su vez, pues, la nula independencia de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, bueno, pues, oye, ¿de qué sirve presentar una denuncia ante esas instancias? Si vas a tener el mismo resultado que, ¿te acuerdas del tema de la Casa Blanca y sí. el secretario Andrade? Sí, sí. Entonces, pues ahí lo que utilizamos fue, oye, vamos a un organismo constitucional autónomo, realmente autónomo como lo fue y lo sigue siendo la COFESE, y bueno, pues a través de la denuncia de prácticas monopólicas absolutas entre esta empresa y su supuesta competidora, ¿no? Entonces, son herramientas que uno, si las ve en clase, ¿no? Pues podría pensar que no tienen absolutamente nada que ver con la causa que uno pretende representar, pero si uno le mete, Miguel, el tema de la creatividad a la manera de hacer el acercamiento a las autoridades administrativas o judiciales, puedes encontrar resultados muy interesantes. ¿No será, a ver, como hipótesis, ¿no será que esta falta de creatividad también es producto de un modelo de educación jurídica que no nos prepara? Pues yo estoy pensando en típica, en Estados Unidos, ¿no? Las facultades, en las escuelas de Derecho, tienen sus clínicas de litigio estratégico, tienen sus clínicas de defensa de interés público, etcétera. Entonces, desde que eres estudiante, pues ya tienes un profesor que te está diciendo, oye, búscale por aquí, desarrolla este argumento, vamos a presentar tal instancia. Y en México, bueno, seguimos enseñando la historia del derecho, los conceptos, el concepto de enfiteusis, el concepto de servidumbre, etcétera, y no tenemos esta visión desde que te forman. Y luego sales al ejercicio profesional, y es un ejercicio profesional muy enfocado. O sea, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿No? ¿Qué asunto me toca? ¿O cómo consigo clientes, etcétera? Y no hay esta dimensión también de ver un poco, o sea, lo que tú nos estás planteando es ver la película completa. Ver sí, y el querer enseñar materias procesales poniendo a los alumnos y a las alumnas a leer el código de procedimientos civiles, pues es que lo lean en su casa, ¿no? Sí. La clase tendría que ser eminentemente práctica, ¿no? Sí. No vas a preguntar cuál es el término para contestar la demanda en un examen, ¿no? Sí. ¿De qué sirve eso, no? El abogado pues redacta las defensas, ¿no? Y las demandas pues con el código en mano, ¿no? Yo siempre reviso la ley de amparo cuando estoy redactando una demanda, aunque ya haya redactado bastantes a lo largo de 11 años litigando, ¿no? Claro. Entonces, pero mencionas algo bien importante, que es Estados Unidos. Y ahí hace litigio estratégico por lo menos desde hace medio siglo, sí, sí, ¿no? Bueno, desde el famoso litigio de Brown versus Board of Education, exacto, ¿no? Toda la causa de los civil rights avanzó. Exactamente, ¿sí? O lo que hace la organización UCLA, sí. ¿No? Bueno, pues es precisamente lo que apenas está llegando a México, y me atrevería a decir que a Latinoamérica, desde 10, 15 años a la fecha, pero efectivamente, como dices, estas clínicas pues ya hay en la UNAM, ya hay en la Libre, ya hay en la Ibero, en la Anáhuac, en la UP. Entonces pues como que cada vez se está rompiendo más con este esquema de enseñanza tradicional de leyes, porque una cosa es enseñar leyes y otra cosa es enseñar derecho, claro, ¿no? Claro. Y poderlo aplicar precisamente con creatividad a cualquier causa que se te presente, ¿no? Y por ejemplo, yo estudié derecho para litigar y ya. Si no, yo creo que hubiera estudiado finanzas o economía, algo así. Y el abogado litigante, la abogada litigante en las aulas, ¿no? Pues le tiene que saber utilizar prácticamente cualquier herramienta procesal para defender la causa pública o privada que pretenda, ¿no? Y es un poquito la multidisciplina que
tienen los abogados litigantes, ¿no? Si uno es buen abogado litigante, salvo ciertas materias como el penal, ¿no? Pero si uno se dedica al litigio fiscal, bueno, si se te presenta un asunto agrario con ya las herramientas y el aprendizaje y el ser autodidacta que como litigante lo eres y lo tienes, pues es un asunto que puedes defenderte muy bien en tribunales, ¿no? Sin duda. O sea, el que le sabe, pues, ¿no? O sea, así es. Tendrás que prepararte, estudiar el asunto, pero puedes hacerlo, desde luego. Así es, y en la sociedad civil, yo entré hace 4 años y medio a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a encargarme del área de litigio estratégico, pues traía de background solo un par de litigios estratégicos que hicimos por diversión en el despacho privado donde trabajaba yo antes, ¿no? Sí. Entonces, pues era utilizar todo el bagaje del litigio tradicional que ya tenía y empezarle a meter creatividad y llevar pues causas sociales, ¿no? Con resultados interesantes. Cuéntanos de esas causas. ¿Qué litigios? Sé que hay algunos que además has platicado de ellos públicamente y que son, pues como son de interés público, creo que se pueden contar. El de las sentencias de Zacatecas, que nos ese tema a mí me entusiasma, porque creo que va a contribuir. O sea, lo que ustedes lograron con ese litigio que ahorita te voy a pedir que nos cuentes, es una palanca de cambio jurídico para el país enorme, que es la rendición de cuentas y la publicidad al por mayor de lo que hacen los poderes judiciales. O sea, ese es un avance importante. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo surge? Mira, en 2017 empezamos a revisar cómo estaba construida la transparencia judicial, ¿no? Desde la nueva Ley General de Transparencia, ¿no? Y la nueva Ley Federal de Transparencia, cómo estaban también pues construidas las leyes de los estados. Y platicando con otra asociación civil, pues nos dijeron, es que no es posible que la ley hoy en día permita una discrecionalidad casi absoluta para publicar sentencias, ¿no? Y la semana pasada lo platicábamos en un foro, ¿no? Así es, y coincidimos. Es como si la ley permitiera en México que la administración pública no tuviera que reportar o que dar a su arbitrio el reportar la manera en la que ejerce los recursos públicos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Por ejemplo. Esto estaba construido a partir de un concepto que era el de interés público. El de interés público. Imagínate que... Pero ¿a criterio de quién? O sea, ¿se van a publicar las sentencias de interés público a criterio de...? A criterio de la persona que emite la sentencia. Ah, caray. Entonces, pero por eso quiero hacer un poquito la comparación con la administración. Es como si estuviera a criterio del secretario de Obras de la Ciudad de México si hace público la manera en la que gastó para hacer determinadas obras, ¿no? Y es también un poquito el absurdo si quedara al arbitrio del Congreso de la Unión si se publican en el diario oficial las leyes que se vayan emitiendo. Oye, pero entonces esto que estás diciendo de veras es muy llamativo, por no usar otro adjetivo, porque las peores sentencias son las que menos vas a publicar, donde puede haber cosas raras, ¿no? O argumentos así sospechosos, o que digas, oye, ¿y este juez por qué llegó a esta conclusión? Pues esas nunca, si es a criterio del propio juzgador, van a ser de interés público. Esas son las que más vas a esconder. Así es. Si el juez recibió un soborno para fallar en determinado sentido, no va a considerar de interés público ese fallo y pues eso es en perjuicio no solamente de quienes litigamos, sino de estudiantes de derecho, de periodistas, ¿no? Es importantísimo para la labor de investigación periodística el tener un acceso completo y correcto y con una buena clasificación, como platicabas el otro día, sí, de las sentencias, ¿no? Precisamente para saber en dónde está el interés público periodístico, ¿no? Estudiantes de cualquier carrera, ¿no? Puede tener interés en la publicidad de las sentencias. Imagínate. Entonces, encontramos ese problema, Miguel, en la Ley General de Transparencia, en la Ley Federal y en las leyes de los estados. Y textualmente decía que deben ponerse a disposición del público las sentencias que sean de interés público. Y había unos lineamientos del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia más bien, que decían que será de interés público
aquellas sentencias que tengan la importancia y trascendencia suficiente y necesaria. Es decir, la dejaba también a la completa discrecionalidad del que emitía el fallo. Lo que ellos ¿no? quieran, ¿no? Entonces, lo que dijimos, bueno, a ver, vamos a diseñar una estrategia para llegar a la Suprema Corte. Esto fue en 2017. Y que al final la Corte, en una interpretación conforme, diga, no es inconstitucional la norma, porque todas las sentencias son de interés público, ¿no? Y así se protege la norma. La verdad es que queríamos ganar perdiendo, Sí, sí, ¿no? claro. Y pues lo que hicimos fue, vamos a tomar el estado más opaco de todos, Híjole. que era Zacatecas. Digo, Sí. muchos competían, estaba muy reñida ahí Me imagino, porque competencia, debe haber ¿no? una competencia hacia abajo, ¿no? Exactamente. Hijo, Como las competencias en materia de corrupción, ¿no? Sí, sí. En el mundo, ¿no? Y los países. Entonces, Zacatecas tenía un sistema muy bonito en su página de internet, sentencia de interés público, artículo 73, fracción segunda, ley general y el artículo de la ley de Zacatecas, y le picabas y descargabas las sentencias de 2016, ¿no? O 17, y salió un archivo de Excel que decía, no hay sentencias consideradas de interés público. Entonces, no había No una hay. sola. No había una sola sentencia. No, bueno. Cumplían con la norma Imagínate. literalmente, pues quizás sí. Pero, Oye, a mis o sea, 40 y tantos jueces no se les hizo de interés público ninguna sentencia. Entonces estamos publicando en este sistema en este Excel que no hay de interés público, entonces cumplimos con la norma, ¿no? Y muchas veces tenemos que entender que es falta de recursos, ¿no? Y por la falta de implementación de estos sistemas. Pero quien quiere revisar la sentencia no tiene la culpa de la falta de recursos. sí, yo creo que el tema de falta de recursos también hay que tomarlo con cierta... Así es. No, porque es que no tener... Bueno, sí, pero para otras cosas sí. Así es. ¿No? O sea, ¿No? Entonces, pues lo que hice fue demandar a mi nombre a todos los jueces de Zacatecas. Como decía el otro día, igual en unos años no voy a poder llevar litigar. asuntos en Zacatecas, locales. Bueno, ahí porque te mandé a asocias con todos, algún ¿no? despacho local que te ayude. Exactamente, ¿no? Y también como para hacer un poquito más de ruido, porque también importaba mucho, y hay que decirlo, el tema mediático. Sí, claro. Que se supiera en los medios del estado de Zacatecas que llegó un loco a demandar a todos los jueces por algo que es cierto, una opacidad total en la labor judicial. Y fui también con Chihuahua y demandé a los 219 órganos jurisdiccionales que en ese entonces tenía Chihuahua. Precisamente para también hacer un tema más mediático, pero a nivel nacional. Y planteamos precisamente la inconstitucionalidad de la ley general y además las omisiones. Prestamos también una solicitud donde argumentaron con base en el artículo de la ley general que pues esa era su justificación para no publicar las sentencias porque no eran de interés público. Nos fuimos en contra de la norma precisamente porque nos la están aplicando y contra las omisiones de los jueces. Sobreselló, por supuesto, por falta de interés, ¿no? Legítimo, el juez de distrito, y el tribunal colegiado pues dijo, oye, no voy a resolver algo que pudiera perjudicar a mis jueces locales del estado, ¿no? Entonces lo mandó a la Suprema Corte y pues fue la resolución que tuvimos en febrero de este año, en donde por unanimidad... Una gran sentencia, creo yo. Así es. Del ministro Juan Luis González Alcántara. Así es. Y precisamente es todas las sentencias que se emitan en México por parte de órganos jurisdiccionales, porque pues también incluyes bueno, todavía no han terminado de evolucionar, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje, correcto. Incluyes también el Tribunal Superior Agrario, incluyes el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los locales. Todos los fallos que se emitan en el país deben ser de interés público. ¿Por qué? Porque los jueces rinden cuentas a través de sus sentencias. El juez te habla a través de sus sentencias. Entonces, y también aprovechamos en 2019, que se hizo hasta 2020, aprovechamos el vuelo mediático que tenía este tema de transparencia judicial y pues desde la sociedad civil cabildeamos la reforma a la ley general, ¿no? Dijimos, oye, empezamos con un par de juicios interesantes, vamos a acercarnos, vamos a tener interlocución con alguien en la Cámara de Diputados
precisamente para meter esta iniciativa. No fue ciudadana, fue a través de una diputada, y pues hubo un consenso interesante en prácticamente toda la Cámara Baja y en la Cámara Revisora, que fue la Cámara de Senadores, y pues esto fue publicado en agosto de 2020. Que curiosamente se cruza con la sentencia de la Corte, ¿no? Porque la sentencia de la Corte dice, bueno, es que al momento de pronunciarse ya estaba reformada la ley. Hay una visión más tradicional, te hubiera dicho, te quedaste sin materia. Lo que pasa es que también impugnamos los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y además las omisiones de los jueces de Zacatecas. Correcto. Entonces tuvimos un pronunciamiento donde decía, en efecto, hubo esta reforma a la ley general, se sobresee por esta parte, y además se hizo énfasis en que todas las sentencias son de interés público. Sí, no, eso está genial. Los lineamientos del INAI pues sí fueron, sí tuvieron un problema ahí en la sentencia de la Corte, y por supuesto pues los jueces estamos ahorita en el cumplimiento de la sentencia, pues el Poder Judicial de Zacatecas tiene que cumplir, ¿no? Y si no hay recursos, eso no es problema del ciudadano. Sí, no, pero hay unos párrafos en esa sentencia de la Suprema Corte preciosos, porque te dicen, a ver, ¿cómo puede haber ejercicio de función judicial que no sea de interés público? ¿Qué hacen los jueces? Aunque resuelvan un tema de divorcio, un tema de adopción, un tema de arrendamiento, pero el ejercicio de la función judicial es un ejercicio de interés público en sí mismo. Sí, precisamente son versiones públicas las que deben elaborarse. Sí, no vas a poner el nombre de la menor, que salió el otro día la sentencia de lectura fácil de la menor con leucemia en el estado de Puebla, ¿no? No vas a poner el nombre de la menor. Vas por sus iniciales o vas a poner asteriscos. Tampoco hay que abusar de los asteriscos, ¿verdad? Comentabas el otro día. Es un Pero, tema. pues esto no significa que el criterio con base en el cual resolvió el juez no tenga que ser publicitado, ¿no? Sí, lo que nos interesa saber son los argumentos, las razones, la construcción discursiva del fallo. A eso tenemos derecho todas las personas del país. Y lo que uno también le importa muchísimo es la congruencia. Sí. ¿No? Por los famosos cambios de reflexión, ¿no? Las nuevas reflexiones. Las nuevas reflexiones, pues que eso no siga sucediendo, que sucede en la Corte. En todos los niveles. Ministras y ministros de la Corte suceden los cambios de reflexión, las nuevas reflexiones. Y pues por supuesto, si el juez local, ¿no? En cualquier estado de la República, pues resolvió de determinada manera un asunto de patria potestad y después pues le ofrecen dinero para resolver los mismos hechos, ¿no? No más que en un caso concreto distinto, oye, pues si ves tú una falta de congruencia y hay una alerta, claro, precisamente para ver qué está pasando con ese juzgador, ¿no? Oye, ya para ir concluyendo este programa, esta conversación, Gerardo, temas de corrupción. Litigio estratégico es básico ahí, ¿no? Porque dicen que ya no hay corrupción, pero en fin, uno tampoco nació ayer, ¿no? Para creer esto. Ahí yo creo que necesitaríamos todo un nuevo programa varios programas para eso, pero este año también logramos en la Corte, esto fue en la segunda sala, que se reconociera el interés jurídico de denunciantes de corrupción administrativa para impugnar cualquier omisión o irregularidad de las autoridades investigadoras de faltas administrativas a través del juicio de amparo, ¿no? ¿Interés jurídico? Interés jurídico, así lo reconocieron. Oye, ese es un paso enorme. Entonces, y fue una sentencia elaborada por el ministro Pérez Dayán. Uh-huh. Y precisamente lo que discutíamos en ese entonces era si era jurídico legítimo. Claro. Desde mi punto de vista era legítimo, jurídico, terminó saliendo por jurídico, pero ahí precisamente logramos romper con un esquema, a lo que yo le llamo el gobierno piensa que tiene el monopolio del combate a la corrupción, ¿no? Sobre todo este gobierno. Sí. Entonces, había una jurisprudencia de 2006 que decía que uno no puede impugnar irregularidades en investigaciones de órganos internos de control a través del juicio de amparo, porque pues eso, ahí ya no te metas, ¿no? Ciudadano, ahí ya no te metas. Imagínate. Quien se encarga de castigar es problema de esa persona. Y si no lo hace, pues... Y fue una votación de 3-2 en ese entonces en la Corte, en diciembre de 2005. Uh-huh. Y pues tratamos, o el litigio estratégico que desarrollamos fue, oye, para poder en serio participar en esquemas de denuncia de faltas administrativas, graves, no graves, faltas de particulares, pues necesitamos romper con este criterio
precisamente para poder ser parte activa en estos procedimientos, porque si no le dejas todo al secretario o secretaria de la función pública, amigo o amiga del político que estás tratando de investigar o que se sancione, y pues así no se avanza. Este año la segunda sala resolvió por unanimidad también que el ciudadano o ciudadana que presente una denuncia por corrupción administrativa, si encuentra una irregularidad, va a poder ir al juicio de amparo, o sea, un tercero imparcial, no el Poder Judicial de la Federación, a hacer control judicial respecto de lo que se haga en la investigación en específico. Y lo mismo queremos hacer en materia penal, está un poquito más difícil. Sí. Se logró ya en Francia que se reconozca el carácter de víctima de una organización de combate a la corrupción, precisamente para ser parte activa en los procedimientos del orden criminal de corrupción. Es importantísimo. Oye, sí necesitamos otro programa para que nos cuentes de todas estas experiencias, de todos estos casos, porque empatan con la definición que diste al inicio del litigio estratégico. O sea, lo estás ejemplificando de manera clarísima cómo hay un uso de lo que te permite hacer el sistema jurídico para lograr objetivos que van más allá del propio planteamiento del caso concreto. Y yo encantado. Enhorabuena. Cuando me invites, aquí voy a estar, Miguel. Enhorabuena, muchísimas Gerardo. Gracias. Muchas felicidades y gracias por tu trabajo. Muchas gracias. A nombre de todos los que somos abogadas y abogados en este país, te lo agradecemos muchísimo. Hombre, muchas gracias por el apoyo. Gracias, y gracias a usted que hace posible este programa Introspectiva entre lo justo y lo legal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han escuchado. Hay grandes posibilidades de desarrollo de litigios estratégicos en México y tenemos el deber ético, moral, profesional de hacer avanzar, utilizando todas las herramientas del sistema jurídico mexicano, las grandes causas de interés público. Es una corresponsabilidad de abogadas y abogados de nuestro país. Gracias por su atención para Introspectiva entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nos vemos para el siguiente episodio.